Bienvenidos a esta serie de videos acerca de lógica matemática. Esta es la parte 1 y pertenece a la sección de lógica y filosofía. La lógica es importante y es importante aprenderla y enseñarla. La lógica como tal es el estudio del razonamiento. Cuando nosotros estamos estudiando lógica, esta se refiere específicamente a ver si el razonamiento es correcto. La lógica se centra en la relación entre las afirmaciones y no en el contenido de una afirmación en particular. Los métodos lógicos que usted usa cuando está trabajando en matemáticas para demostrar teoremas y en las ciencias de la computación para probar si un programa hace lo que debe hacer, supone una lógica en el fondo. La lógica es un lenguaje, así como cuando usted aprende el lenguaje español y usted tiene que conocer una serie de reglas ortográficas, entender cómo se trata el lenguaje a partir de la semántica. La lógica matemática supone también un conjunto de bases fundamentales para poder tener una construcción de los conceptos. Bien, entonces, para poder hablar de lógica matemática es necesario formar estas bases. Y en el pilar se encuentra lo que es la proposición. Nosotros vamos a decir que una proposición es una oración declarativa. Una oración declarativa es esencialmente una oración que declara, que afirma un hecho. En algunos textos, en alguna literatura, usted encontrará la terminología afirmación, pero yo prefiero usar la terminología oración declarativa. Pero esencialmente, una proposición es una oración declarativa que es verdadera o falsa, pero no ambas. Entonces, con esta proposición o con esta definición de proposición, nosotros inmediatamente podemos intentar formular algunos ejemplos o considerar algunos ejemplos de proposiciones. También podemos ver qué declaraciones no son proposiciones. Nosotros podríamos decir esta oración, decir el número 10 es mayor que el número 7. Esto evidentemente es una oración declarativa, por supuesto, y además nosotros podemos considerar si esta oración declarativa es verdadera o es falsa. Por ende, es una proposición. Tenemos esta otra oración declarativa, cualquier número par es la suma de dos números primos. Nosotros podemos identificar que es una oración declarativa y podemos identificar además si esta proposición, esta oración declarativa, es verdadera o es falsa. También podemos dar ejemplos de declaraciones que no son proposiciones. Por poner un ejemplo, podemos dar una pregunta. ¿A dónde vas? Esta pregunta, esta interrogación, no podemos identificar si es verdadera o es falsa. También podemos dar este ejemplo de declaración. Cierre la puerta. Esto es una orden y no podemos identificar si esa orden es verdadera o es falsa. Podemos también leer esta oración que dice, esta afirmación es falsa. Esto, de hecho, representa una paradoja. Bien, pero también podríamos encontrarnos con declaraciones que son ambiguas. Por ejemplo, podríamos decir, Jonathan es alto. Entonces, una pregunta natural que podemos hacernos es, ¿cuánto es alto? Podríamos decir además, aquí cerca, y entonces podríamos además preguntar, ¿cuánto es cerca? Podemos también declarar, el helado es delicioso, pero sin embargo nosotros sabemos que para algunos el helado podría o no podría ser delicioso. Alguien podría declarar que X es mayor que 100, pero es ambiguo, porque ¿qué es la variable X? ¿De dónde viene X? ¿Cuál es el referencial? Estas son declaraciones ambiguas y es importante que tengamos mucho cuidado cuando estemos estudiando algún argumento con este tipo de declaraciones, porque suele ser un punto crítico cuando nosotros
estamos hilando alguna serie de razonamientos que obviamente hacen que el razonamiento como tal, la construcción del razonamiento se vuelva ambiguo. Entonces, se debe evitar las declaraciones ambiguas. Se debe evitar las declaraciones ambiguas. O para ser mucho más precisos, no se debe usar declaraciones ambiguas. Entre más preciso usted es en la formulación de su argumento, mucho mejor es su argumento. Entonces, las proposiciones, nosotros podemos ver que son los bloques básicos de construcción de cualquier teoría lógica. Cuando usted está estudiando el idioma español, usted verá que ellos tienen una serie de reglas iniciales. Cómo construir el artículo, cómo construir el núcleo, el verbo, cómo debe estar bien formada una oración. La lógica fundamenta todos sus principios o todas sus estructuras, las fundamenta en estos principios que son conocidos como proposiciones. Y estas proposiciones se buscan que sean atómicas. Eso significa que ya no se puedan descomponer más. Como hemos visto en la idea anterior, nosotros asociamos el concepto de verdad y falso. Entonces, nosotros podemos definir el concepto de valor de verdad para una proposición. Si nosotros conocemos que una proposición es verdadera, entonces nosotros decimos que el valor de verdad de la proposición es verdadero. Y lo denotaremos con el símbolo o el carácter 1. Usted podría usar otro carácter o otro símbolo como la letra V o decir simplemente verdadero. Nosotros usaremos el carácter 1 o el símbolo 1 para poder familiarizarnos con la notación binaria. Si nosotros conocemos que una proposición es falsa, nosotros decimos que el valor de verdad de la proposición es falso. Y nosotros lo vamos a denotar con el símbolo 0. O usted puede decir falso o puede escribir F. Entonces, el valor de verdad de una proposición es verdadero y lo denotamos con el símbolo 1, o falso y lo denotamos con el símbolo 0. Las proposiciones atómicas, las proposiciones que no se pueden descomponer más, por eso son atómicas o son simples, pueden ser conectadas usando 5 palabras o frases llamadas conectivos o conectivos lógicos. Los conectivos que pueden ser usados para conectar expresiones, podemos decir nosotros que son 5. Sin embargo, nosotros hemos introducido este símbolo lógico de disyunción exclusiva, pero no nos centraremos en estudiar. Por eso podemos trabajar en general con estos 5 símbolos lógicos. Los símbolos lógicos son los símbolos que están a la derecha, mientras que sus frases conectivas respectivas están a su izquierda. Entonces, no, que es la negación, se denota con este conectivo lógico. La I o conjunción se denota con este símbolo. La o disyunción inclusiva se denota con este símbolo. El sí entonces o condicional se denota con este símbolo. Y el sí y solo sí bicondicional se denota con este símbolo. Y por supuesto tenemos el o con tilde, que es una disyunción exclusiva. Estos conectivos sirven para poder conectar las proposiciones. Vamos a ver un ejemplo. Considere las proposiciones P, hoy es lunes, y la proposición Q, está lloviendo. Entonces, si nosotros deseamos negar P, es decir, negar la proposición hoy es lunes, entonces nosotros decimos hoy no es lunes. Si nosotros deseamos conectar mediante la conjunción la proposición P y la proposición Q, entonces en lógica quedaría escrito P y Q, y en español quedaría escrito hoy es lunes y llueve.
o hoy es lunes y está lloviendo. Si nosotros deseamos traducir esta expresión lógica, P entonces no Q, entonces en español quedaría, si hoy es lunes, entonces no llueve. Como puede observar, los conectivos nos permiten a nosotros pasar del lenguaje simbólico que está en el lado izquierdo al lenguaje tradicional, al lenguaje común. Puede ser inglés, puede ser español, el idioma en el que usted esté trabajando. Por supuesto, este cambio, esta traducción eh, permite hacer que nuestra argumentación sea más precisa. Sin embargo, se debe pagar un precio. Cuando nosotros utilizamos estas proposiciones, utilizamos las formas lógicas de las proposiciones, eventualmente la precisión también permite que nosotros tengamos que obligar al lenguaje tradicional a ser cada vez más preciso, y eso por supuesto hace que en general la argumentación sea simple. Y simple no necesariamente significa que es más fácil entender. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo trabajar en el lenguaje simbólico y en el lenguaje tradicional y cómo podemos hacer su traducción. Bien, para poder estudiar las proposiciones, nosotros empleamos la tabla de verdad. La tabla de verdad de una proposición P mayúscula. Aquí estoy diciendo P mayúscula porque la proposición P mayúscula para nosotros, o cuando yo trabaje con una variable que sea mayúscula, nosotros vamos a identificar que esa proposición está formada por proposiciones atómicas, las proposiciones que se definieron al inicio de esta sesión. Entonces, la tabla de verdad de una proposición P formada por las proposiciones atómicas P sub 1, P sub 2 hasta P sub n enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para P sub 1, P sub 2 y P sub n, donde el símbolo 1 denota verdadero y 0 va a denotar falso, y da la lista de valores de verdad de P para cada combinación. Entonces, una pregunta que podemos realizarnos es, ¿cuántas filas tendrá una tabla para n proposiciones? Y de hecho, responder esta pregunta es extremadamente útil cuando estamos trabajando con proposiciones o con una gran cantidad de proposiciones. Cuando trabajamos con 2 o 3 proposiciones, no es complicado trabajar con la tabla de verdad, pero cuando estamos trabajando con 5, con 7 proposiciones atómicas, entonces es conveniente saber cuántas filas tenemos que generar y cómo tenemos que generarlas. Entonces vamos a definir o vamos a dar la tabla de verdad de la negación. Supóngase que P es una proposición simple, entonces las combinaciones asociadas a P van a ser verdadero y falso. Verdadero, falso. La negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. Esta es la tabla de verdad asociada a la negación. También podemos definir la conjunción mediante su tabla de verdad y podemos generarla de esta manera. Como voy a tener dos proposiciones, comienzo generando la primera columna, verdadero, verdadero y falso, falso. Para la siguiente columna, que será la columna de la proposición atómica Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, cuando yo haga la conjunción, diría que la proposición resultante va a ser verdadera siempre que la proposición atómica P y la proposición atómica Q tengan el mismo valor de verdad, en este caso verdadero. Tengan el mismo valor de verdad verdadero. En todos los demás casos son cero. Vamos a repetir eso. Para formar la tabla de verdad de la conjunción, genero la columna asociada a la proposición atómica P, a la proposición atómica Q. La conjunción sería
tal que será verdadero cuando ambas proposiciones atómicas sean verdaderos. En todos los demás casos es falso. También podemos generar la tabla de verdad de la disyunción inclusiva, que lo denotemos así, y la disyunción exclusiva, que la denotamos muy similar, pero le colocamos una rayita debajo. Entonces, para generar la tabla de verdad de la disyunción inclusiva, nosotros generamos de la misma manera, primero la columna asociada a P, verdadero, verdadero, falso, falso, la columna asociada a la proposición Q, verdadero, falso, falso, P o Q. ¿Y qué dice la regla asociada a la disyunción inclusiva? Dice que el valor de verdad resultante será falso siempre que ambos valores de verdad sean falsos, o ambos valores de verdad asociados a las proposiciones atómicas sean falsos. En todos los demás casos será verdadero. Por otro lado, a la derecha tenemos la tabla de verdad de la disyunción exclusiva. Generamos de la misma manera su columna asociada a P, la columna asociada a Q y generamos la regla para la disyunción exclusiva, que dice que el valor de verdad resultante será falso cuando ambos valores de verdad sean el mismo. Es decir, si usted tiene verdadero, verdadero, entonces disyunción exclusiva es falso. Y si tiene falso y falso, falso o falso, la disyunción exclusiva da falso. Es importante distinguir cuando estamos hablando de disyunción inclusiva y cuando estamos hablando de disyunción exclusiva para no cometer errores. La tabla de verdad condicional. Una tabla de verdad o como tal, la condicional es un elemento importante también cuando estamos construyendo el lenguaje lógico. Generamos la columna asociada a P, generamos la columna asociada a Q y decimos que el valor resultante será falso cuando el antecedente, en este caso P asociado a verdadero, sea verdadero y cuando el consecuente, en este caso Q, sea falso. En este momento he usado dos términos importantes: antecedente, que en este caso va antes del símbolo condicional, y el consecuente, que va después del símbolo condicional. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado del condicional es falso. Nótese que en todos los demás casos es verdadero. La tabla del bicondicional. El bicondicional es un elemento importante también porque nos permite introducir terminologías como A sucede, sí solamente sí, B sucede, o sí solo sí, B sucede. Entonces, generamos la tabla de verdad de la misma manera. Sin embargo, la regla para el bicondicional dice lo siguiente. Dice que el valor de verdad será verdadero cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad, o cuando ambas proposiciones atómicas tengan el mismo valor de verdad. Nótese la diferencia que existe con la disyunción exclusiva. Cuando usted está trabajando con el bicondicional y usted quiere trabajar y usar la regla, debe recordar que el bicondicional arroja como respuesta lógica un verdadero siempre que ambos valores de verdad sean verdaderos. Por ejemplo, verdaderos o falsos. O dicho de manera resumida, será verdadero cuando ambos valores de verdad sean el mismo. Verdadero y verdadero, entonces me da sí, solo sí, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, me da verdadero. En todos los demás casos, me da falso. Es importante recordar las tablas asociadas a los bicondicionales porque son las reglas básicas o son sus definiciones dadas en forma de tabla de verdad. En algunos casos podría pasar que usted tenga dos proposiciones que son diferentes y estas proposiciones nosotros podemos ver que son diferentes y tienen los mismos valores de verdad, sin importar qué valores de verdad tengan las proposiciones que las construyen. Y entonces nosotros queremos ver qué relación existe entre estas dos proposiciones diferentes.
Entonces, nosotros podemos hablar del concepto de equivalencia lógica. Supóngase que P, la variable mayúscula P, y Q, la variable Q mayúscula o el carácter Q mayúsculo, están formadas por las proposiciones P sub 1 hasta P sub n. ¿Ok? Se dice que P y Q son lógicamente equivalentes, o usted puede decir son matemáticamente equivalentes, o lógicamente equivalentes, y se escriben de esta manera. Usted coloca a la izquierda la proposición P, a la derecha la proposición Q, y utiliza estas tres barritas de manera horizontal para decir que son lógicamente equivalentes, siempre que se cumpla que a partir de cualquiera valores de verdad de P sub 1 hasta P sub n, o bien de P y Q son ambas verdaderas, o P y Q son ambas falsas. Bien, un camino para probar que dos expresiones proposicionales son equivalentes es básicamente mostrar que tienen la misma tabla de verdad para cualquier combinación de los valores de verdad. Vamos a poner un ejemplo. La contrarrecíproca, nosotros sabemos que es lógicamente equivalente, pero ¿cómo lo demostramos? Un camino es mediante la tabla de verdad. La contrarrecíproca dice que P entonces Q, si P entonces Q, eso es lógicamente equivalente a si no Q, entonces no P. Nótese que he generado la tabla de verdad para P entonces Q a la izquierda y se ha generado aquí la tabla de verdad para no Q entonces no P a la derecha. Y usted puede observar que la columna asociada a la tabla de verdad para P entonces Q, esta última columna, y la última columna asociada a no Q entonces no P, son la misma. Verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Por lo tanto, nosotros podemos ver que tienen la misma o generan la misma tabla de verdad. Obsérvese la última columna. Y entonces nosotros afirmamos que P entonces Q es lógicamente equivalente a si no Q, entonces no P. Es decir, lo puede abreviar esto escribiendo P entonces Q. Si P entonces Q es lógicamente equivalente a si no Q, entonces no P. Bien, por ahora esta es una introducción a los primeros elementos de la lógica matemática. En nuestras próximas sesiones vamos a ver cómo estos elementos pueden ir llevándose a poder construir ciertas reglas específicas para poder trabajar. Y ya luego nosotros no vamos a tener que retornar necesariamente a las tablas de verdad, sino que se debe nada más usar esas reglas para poder demostrar ciertas equivalencias lógicas. Después vamos a ver que podemos introducir nociones acerca de los cuantificadores o leyes de inferencia, que son muy importantes también para trabajar con demostraciones en matemáticas. Eso es todo. Muchas gracias.